La apertura cameral para este tipo de conductos, el punto localizado sería a 2 milímetros arriba del cíngulo en dirección del borde incisal. Esto con la intención de no hacer una extensión más agresiva. Hoy en día se popularizan también los accesos a través del borde incisal, un acceso recto que también es válido, donde podemos asegurar, por ejemplo, lo que mencionábamos del hombro, ¿no? Una vez que entramos, esta angulación de 45 grados, cuando nuestra lima se va a rotar, nos va a inclinar a veces un poquito más la lima hacia una zona vestibular. Por ejemplo, si la localización del conducto se ejecutó de forma correcta, el explorador de G16 se introduce deslizándose por las paredes de la cámara hasta encontrar la entrada del conducto. Es recomendable la eliminación del hombro presente en la pared lingual en el nivel de la entrada del conducto. El no hacerlo no solo dificultará la introducción de los instrumentos, sino que también determinará alteraciones en la forma del conducto. Por ejemplo, el incisivo central superior, justamente lo que decíamos, ¿no? La forma del bubulubu. Mm. Una lima que está muy rígida y se va inclinando hacia vestibular, va a estar pronunciando un acceso agresivo y va a estar desgastando más una pared que la otra. Sucede lo mismo con el incisivo lateral superior, pues básicamente lo mismo, ¿no? Eso es en la apertura en cuanto al grupo de incisivos. Incisivo lateral y central perdón, central y lateral inferior es básicamente lo mismo. Es hacer el acceso con la angulación de los 45 grados, ¿no? Como decíamos en el grupo de incisivos. En el grupo de los caninos, la apertura sería 2 milímetros aproximadamente del cíngulo en dirección del borde incisal. Básicamente igual, ¿no? Pero a diferencia que el canino, pues tiene una cámara pulpar muy amplia donde esta conservación del hombro de la cámara pulpar va a estar más marcada y a veces pues hay que hacer un poquito más de expansión para poder tener pues un acceso mínimamente invasivo. Lo que se ve en las fotografías, porque voy a escupir para arriba, ¿no? O sea, yo puedo subir una fotografía donde se mire el acceso bien bonito. ¿Y qué me dice una fotografía? En las fotografías no se ven bacterias. En las fotografías no podemos evidenciar si se dejó ese cuerno. ¿Me explico? En cuanto al canino superior, pues es básicamente lo mismo, decíamos, este tipo de ensanchamiento que tenemos la forma de bubulubo que mencionamos. O sea, Mm. una conicidad así tendríamos para lograr una conicidad agresiva, pues ¿qué tanto tendríamos que expandir o qué tipo de técnica? Porque esa es otra, la obturación, el famoso cono único que hoy pues está bien popularizado, es muy fácil, yo lo utilizo mucho, pero a ver, el cono único no me va a tapar estas irregularidades que tiene la anatomía, porque todos nos gustaría que los conductos fueran bien cónicos. Mm. No siempre va a ser así, sobre todo si son conductos ovales, como lo es el canino, ¿no? Aquí está, también igual. Lo que sí se ha mejorado mucho, pues estas son las fotografías precisamente del libro de Cohen, edición 11, o sea, cómo ha cambiado esa parte de la iluminación, ¿no? El canino inferior es básicamente lo mismo, estoy repasando así lo que viene siendo la apertura, ¿no? Es Mm. básicamente el mismo tipo de archivos, de apertura, perdón. Las, las expansiones son muy, muy ovaladas en los caninos o en los premolares cuando tienen un conducto también. El grupo de premolares inferiores, la apertura coronaria, yo antes de comenzar a hacer, y no sé a ti, pero a mí en la licenciatura me pasaba mucho eso, que comenzaba a hacer la apertura como si fuera a hacer una restauración. Mm. O sea, Sí. y hacías en lugar de hacer este corte, que era en sentido vestíbulo palatino, hacía con mi fresa esto en sentido mesiodistal por el surco y después caías en cuenta de si no es una resina, o sea, al menos a mí me pasaba mucho, ¿no? Entonces ahorita ya es como que el primer punto de acceso para la cámara pulpar, yo siempre lo manejo igual así. Lo primero es cámara pulpar, encontrar la cámara pulpar, llegar a la... Si nosotros, porque esta es otra cosa, ¿no? Crecer con la idea de, es que vas a sentir cuando caes en la cámara pulpar. Ok, pero si la cámara pulpar está calcificada, no se siente. Mm. Hace unos años estuve responsable de la clínica de operatoria dental, de endodoncia, perdón, y una de las cosas que me pasaba mucho
era que el alumno a veces bajaba, buscando, y si la cámara estaba calcificada, llegaba y de repente me asomaba y mi reacción era, ya no hay cámara pulpar, o sea, ya estás fresando el alveolo, o sea, ya te llevaste la furca y es como que RIP, casi casi no corran por MTA, hay que parchar, pero pues bueno, estudiantes, ¿no? Así todos pasamos por eso. Sí, nos dicen que la caída, la famosa caída. La famosa caída, no todo el tiempo la vas a sentir, no todo el tiempo la vas a tener. Entonces, son partes de errores en la localización, ¿no? Igual, pues lo mismo el premolar, si tenemos un conducto, el punto de referencia de la, si el conducto está en el medio, va a ser un conducto nada más. Si están muy pequeños, puede ser que tengan más conductos. El famoso, ¿cómo se le llama? Ley de la simetría, o sea, eso hay que evaluarlo muy bien. Primer premolar inferior, básicamente igual, el mismo tipo de irregularidades, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la ley de la simetría endodóntica, que es encontrar el punto de acceso. Si tenemos en el medio un punto exacto, ya es como que, ¿para qué le busco? A ver, hay dos cosas. Hay que tomarnos radiografías mesiorradial, distorradial, ortorradial para verificar si se trata de un conducto. Y en una situación así, por ejemplo, como la imagen de la derecha, ese es un caso mío, en la imagen de la derecha, lo único que me preocuparía es, ok, voy a hacer un poquito más de expansión y mucha activación, porque seguramente es un conducto que va a estar oval. Entonces, algo que yo acostumbro, ya que estoy dentro del conducto, inclinarlo. Si tiene fácil transporte lateral, quiere decir que mi conducto va a estar ovalado. Entonces, ahí estoy obligado a hacer una apertura mayor, pero si el conducto desde el principio se sintió ajustado, probablemente con una activación de hipocloritos, esta es otra, ¿no? O sea, activar el hipoclorito con suficiente tiempo, no nada más meter el hipoclorito o lo que hacíamos en la licenciatura. A mí me enseñaron a meter el hipoclorito y activarlo así manual, pues no es lo ideal hoy en día, ¿no? Ah, era video. Entonces, en el segundo premolar inferior es básicamente, pues, el mismo tipo de alteraciones, ¿no? Lo mismo, el conducto, como va cambiando, ¿no? Que comienza en oval y va cambiando el lápiz se termina Sí, en sí. circular. O si Dios no te quiere, pues aquí si eres el favorito de Dios, de este libro de Soares también, pues premolares de cuatro conductos. Nunca me ha pasado y espero que no me pase. Grupo de premolares superiores. La apertura coronaria, igual, el punto medio del diente. Verificar los famosos cuernos, eliminar estos puntos retentivos que casi todo el tiempo los vamos a encontrar en los premolares que están ramificados, bifurcados, cámaras pulpares pronunciadas, y nunca subestimas a los premolares porque es muy subestimado de que los premolares están muy fáciles. Estás mirando un campo vertical, o sea, si tú haces una endodoncia en una pieza extraída en un premolar, sentirías que estás haciendo lo mismo que un molar, porque lo estás mirando diferente. Pero, por ejemplo, aquí es como se muestra en la imagen de la izquierda. Tú en un paciente no estás mirando los conductos así. ¿Cómo los estás mirando? Estás mirando vertical. A veces en el error de no tener presencia de cámara pulpar, tú no ves los cuernos de la cámara pulpar. Esto no hablando de los conductos ni de los diámetros. Hablando de la presencia de la cámara pulpar, de los cuernos, sí es un poquito más engorroso, ¿no? Igual, lo mismo, y localización va a ser en el punto medio. Si no hay conducto en el medio, hay que tratar de irnos a vestibular o a lingual, dependiendo lo que nos dicte la ley de la simetría. Los premolares superiores, en particular los primeros, poseen en general dos raíces y dos conductos perfectamente individualizados o bifurcados. La identificación de estas características anatómicas exige una inspección cuidadosa. Primer premolar superior, voy a ir un poquito más rápido porque esto estoy hablando nada más de los accesos de anatomía, ¿no? Antes de entrar a lo mínimamente invasivo. Básicamente igual, ovalado. En los molares, pues aquí ya se vuelve un poquito más exigente. Repito, el punto de acceso siempre en el punto medio. Una vez que caímos, algo que platicábamos ahorita, cuando la distancia entre el techo y el piso de la cámara pulpar fuese reducida, debe procederse con mucha cautela para no dañar el piso de la cámara. En estas situaciones no se produce la sensación de caer al vacío como sucede en las cámaras pulpares voluminosas.
justo lo que mencionábamos. ¿Cuántas veces en el aprendizaje, en la licenciatura, en las piezas extraídas, es que, Doc, yo no siento cuando estoy cayendo a la cámara pulpar, pero Sí. pues es que ya estaba calcificada y pues ya te llevaste y ya no hay cámara pulpar, ahora lo que estás tallando ya le estás llegando a la furca. Es muy común eso en los molares. Y ojo, dependiendo pues también la edad, no es igual hacerle una endodoncia a un paciente que tiene 15 años, que van forrando ahí sus ápices, acaban de terminar de sellar, de cerrar, hacerle a un paciente una endodoncia que tiene 80, 85 años. ¿Cuál va a ser la diferencia principal? Pues la nutrición que tiene la cámara pulpar. Y una cámara pulpar en un paciente geriátrico, decían por allá, pues va a estar como pasita, ¿no? Va a estar bien apechugada, va a estar muy comprimida. Y esto pues nos va a dar un problema, porque el conducto va a ser normal que tú en la radiografía veas, ok, acaba el conducto, y de repente el conducto pues se pierde en la radiografía, porque puedes que tengas zonas de calcificación. La forma de conveniencia para la apertura de los molares inferiores es la de un trapecio. Una vez que caes, sentido común, vuelvo lo mismo a la anatomía. Primer molar inferior, por ejemplo, ya sé que en el 70-80% de los casos va a tener tres conductos, dos por mesial y uno por distal. Va a ser menos común que tenga dos por distal. Lo mismo, eliminar estos puntos de retención. Y esto es algo que yo recomiendo. Esto ya se viene desde el libro de Carlos Estrella en 2005, se viene enseñando. Para evitar este tipo de accidentes, vámonos a la literatura. O sea, ¿qué nos dicen? Es entrar en la cámara pulpar y una vez que entres, cuida tu diente, cuida tu furca, cuida tu dentina pericervical. Cambia a la endoseta, que eso muy pocos estudiantes lo hacen. O sea, estar trabajando con pues con un orden a lo mejor ya cuando tienes muchos años o mucha experiencia, te da más confianza hacer todo con una fresa, que no lo juzgo, cada quien tiene su manera de trabajar y hay doctores que son muy buenos trabajando con una sola fresa. Me ha tocado ver a mí entonces que dices, wow, con fresas que ni siquiera son las indicadas, pero bueno, o sea, son los tocados, por Dios, ¿no? Entonces, si ya tienes una cámara pulpar despejada, pues cambia tu endofresa, a tu endoseta, perdón, y la endoseta tiene algo muy especial. La endoseta, una de las características principales es que no tiene punta activa. Entonces, por más que le estés pasando por la furca, jamás, jamás vas a tener este desgaste. En cuanto a la localización, la cámara, perdón, dice, con la cámara pulpar limpia y seca, puntos hemorrágicos oscuros y localizados en los ángulos pulpoaxiales, en los pisos de revelación, casi siempre revelarán la entrada de los conductos. Y esto hay que tener cuidadito con las instrumentación agresiva, ¿no? Porque una vez que ensanchamos, vean aquí los puntos azules, son las zonas de riesgo donde nosotros, si ensanchamos de más, ¿qué es lo que estamos dañando? Pues dentina pericervical. Sacrificar la dentina pericervical, tu endodoncia va a estar bien y lo que tú quieras, pero ¿qué pronóstico le estás dando al diente? A la restauración. Esto es en cuanto a los molares inferiores, ¿no? Pues que pudieran tener los primeros molares inferiores una tercera raíz, los famosos radix entomolaris, radix paramolaris, dependiendo si está paravestibular o si lingual. El primer molar superior, sinceramente es mi favorito, es de los que más me llegan y pues es uno de los que más repito, ¿no? Entre más repites el diente, pues más te gusta hacerlos. Un chiste que tenemos ahí en la clínica es que le digo, me da mucha envidia a los doctores que suben una foto donde hacen endodoncias de canino a canino. Yo te comparto, a mí en la vida me ha pasado eso. Yo nunca he hecho una endodoncia, un tratamiento de canino a canino, porque el 80% de mis casos pues son remisiones. A veces son remisiones de retratamientos o a veces todo que estaba buscando los conductos tuve algún detallito y así, lastimosamente. Creo que esa es una de las cruces o, bueno, responsabilidades que tiene que abrazar siempre el especialista, ¿no? Por ejemplo, un maxilofacial, a veces les va a tocar que les llegue ya el paciente ya iniciado o ya porque se complicó. Sucede a lo mejor con el protecista y pues, ¿por qué no? También sucede con el endo, ¿no? No te llegan, pues es la cruz de una especialidad, ¿no? Te llegan casos complicados. Sí. Entonces, pues el famoso MB2, que a veces lo vamos a encontrar con puertas de calcificación donde
pues el uso de ultrasonidos va a ser tu mejor amigo para encontrarlo. Por ejemplo, este es caso mío, ya lo había mostrado acá, creo. Entonces, esto nada más con puras puntas de ultrasonido. Después, el arenador, que yo no hago nada de rehabilitación, no, pero me gusta mucho cómo se ve después de arenar. La imagen cambia mucho. Segundo molar superior, a diferencia este casi todo el tiempo este tiene tres conductos y el ensanchamiento, pues vuelvo a lo mismo, si sabes de anatomía no tendrías por qué expander tanto. Hay muchas irregularidades en este diente, eso sí te puedo decir. Dos conductos me han tocado, tres conductos, cuatro conductos. Son de los casos más diversos, ¿sí? que yo he hecho, ¿no? El tercer molar superior es una pieza que pocas endodoncias he hecho en estos. Tú sabes que no es la primera elección de hacer un tercer, entonces en tercer molar superior o inferior, a menos de que pues tengas una condición de que pues no tienes segundo, no tienes primero y que tratas de conservar. Sin embargo, sí los he hecho. Entonces, vuelvo a lo mismo, la ley de la simetría. Si tú tienes en una imagen, por ejemplo, aquí de la izquierda, si el conducto no lo encontraste eh, en la zona central, del conducto distal no lo encontraste, entonces es opción de ir replanteando lateralidades hacia disto vestibular, disto lingual. Cuando es un conducto, por ejemplo, lo vas a encontrar en el centro y va a ser grande. Cuando son más conductos, lo vas a encontrar más pequeños y tal vez separados. En el segundo molar inferior, es un diente de los que más me gusta hacer. También el segundo molar superior es muy amigable. Salen muy bonitas las fotos en esos, en los inferiores. Se presta. Pero pues la maldición de estos es que, no maldición, pero casi todo el tiempo me tocan de cuatro conductos, no sé por qué. Mm. Y son muy variables, pueden tener dos conductos, tres conductos, cuatro conductos. Entonces, terminando un poquito esto ya de cómo sería el punto de localización de cada conducto, vamos a ver qué nos dice este caso clínico, este reportaje. En 2024, sacaron este artículo donde explica que mayor resistencia a la fractura vertical. La evidencia experimental dice en molares con accesos mínimamente invasivos sometidos a termociclado, carga muestra resistencia superior al acceso tradicional tras restauración. La restaurabilidad en restauraciones modernas, el TRUS puede mantener o elevar y resistencia. Ojo con técnica adhesiva, que es mejor la adaptación de fotopolimerización en cavidades restringidas. Por ejemplo, si yo te pongo un acceso así, o sea, ¿dónde tenemos la opción? Este es caso mío. ¿Cuenta esto como endodoncia mínimamente invasiva? Por supuesto que no, porque son casos donde ya llegaron así. Estos son casos de retratamiento. Mm. Se comenzó el caso en la licenciatura, pues se cuidaron muchas cosas menos la dentina pericervical. Entonces, aún así, bajo estas circunstancias, según la literatura, la primera opción hoy en día, en 2025, no sería llegar y meter un poste metálico. Una vez me lo explicaron. El poste metálico es llegar y colocar una palanca. Entonces, tú colocas una palanca en algo que no tiene corona, ¿cómo va a funcionar? Como una palanca, precisamente. Pero ojo, yo no puedo juzgar lo que muchos años ha funcionado. Entonces, que yo me ponga a decir que los postes no se tienen que colocar, creo que sería pues un poquito peligroso, ¿no? Decir a algo que no ha que no ha funcionado cuando hay evidencia científica. Sin embargo, también me ha tocado pues muchas piezas donde el paciente, oye, ¿sabes qué? Pues me duele y pues, hace la tomografía y nada, pues que viene ya bien fracturado. Las que a mí más me han tocado son en las piezas anteriores, fracturas de postes metálicos en las piezas anteriores, donde la dentina pericervical fue lo último que se cuidó. Entonces, el ensanchamiento que se hacía hace 3 décadas, pues era muy agresivo. Y endodoncia mínimamente invasiva también entraría en zonas, porque tenemos un mal concepto a veces de endodoncia mínimamente invasiva, es hacer un acceso pequeñito. También entra en la parte de no ensanchar más allá de lo que tú ya tienes. Por ejemplo, aquí si yo ya sé que mi acceso es por el puro medio del diente, ya tengo una comunicación, voy a aprovechar, probablemente mi lima se va a estresar un poquito más por la curvatura y voy a hacer mi tratamiento así, ¿correcto?
Pero esto es lo que nos han venido aconsejando, ¿no? O sea, estos son los accesos que Ideal. tenemos, ajá, donde tenemos que cuidar la diferencia entre un acceso conservador, un acceso ninja, los accesos ninja que yo recomendaría que se hicieran con, pues, con endodoncia guiada, con el flujo digital, o con los retratamientos selectivos, que un retratamiento selectivo es únicamente un conducto y pues, estoy muy a favor de aplicarlo así, siempre y cuando sea candidato. No querer hacer endodoncia mínimamente invasiva en todos los casos, porque no se pudiera hacer una endodoncia mínimamente invasiva en una pieza que ya viene mutilada. ¿Cómo? ¿De dónde? No hay manera. ¿Va? Entonces, estos son ejemplos, por ejemplo, de primeros molares superiores, un acceso tradicional, como sería la apertura, un acceso conservador, por ejemplo, el de la derecha, el de la superior, que yo tengo esta apertura, ¿qué garantía tengo de que los cuernos de la cámara pulpar estén sin tocar? No hay manera que yo lo pueda asegurar, o sea, mucho menos el último acceso, ¿no? El ultraconservador, donde Dios la bendiga la lima y la tienes que estresar mucho. Y hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. O los accesos ninja, que decíamos, pues muy de conflicto, ¿no? Porque la cámara pulpar te queda intacta. ¿Y qué pasa con todo el tejido que queda ahí? Pues échale la bendición porque no sabes si lo vas a Desinfectar, que desinfectar remover. correctamente. Exacto. Entonces, los autores sugirieron que se pueden adoptar algunos enfoques clínicos en los accesos mínimamente invasivos para superar los problemas en el desbridamiento químico-mecánico del sistema de conductos radiculares, que incluyen aumentar la concentración del desinfectante utilizado como irrigante, el uso de técnicas de agitación de irrigantes o su activación, aumentar el tiempo dedicado a la desinfección química, el uso de lima de níquel titanio tratados térmicamente con mayor flexibilidad, la colocación de hidróxido de calcio como medicamento intraconducto y el uso de microscopio quirúrgico. Todo esto te puede ayudar a que tú tengas un acceso más conservador. Pero yo creo que de todo esto lo más importante es el punto número 2, que dice el punto de la irrigación. Si ya vas a tener un acceso conservador, no es pretexto. Tú tienes que hacer una activación un poco más prolongada, Mm. utilizar, y yo sé que pues a muchos no les gusta o es un tema controversial, el hipoclorito al 5,25%. O sea, la buena activación es de la botella del Cloralex a la boca del paciente. No hay de otra. Esa es la buena desinfección, perdón. Y más si lo sumas con una buena activación. Siempre se me viene a la mente el ejemplo de la lavadora, ¿no? O sea, ¿quieres lavar bien la ropa? Te invito a que agarres tu ropa, doctora, mete la lavadora y no la prendas. Échale detergente, échale todo, pero no Ujú. la prendas. No se está activando. Entonces, sucede lo mismo cuando echamos el hipoclorito y no lo activamos. La penetración que nos da en los túbulos dentinales después de lograr una activación, no sabes la ganancia que obtienes al eliminar bacterias, que aún así está comprobado que bacterias como Campylobacter, las fecalis, son bacterias que tienen la capacidad de adaptarse a los conductos por años después de haber tenido una óptima irrigación, una óptima activación y sobrevivir. ¿Por qué? Porque son bacterias anaerobias que tienen la capacidad de sobrevivir en conductos o en zonas completamente obturadas. ¿Lo activas con el ultrasonido? Sí, 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 la activación ahí con ultrasonido. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? El famoso efecto champagne. Esto nos lo enseña el vías de la pulpa, así se ve gráficamente y así se ve en la vida real. O sea, activarlo con ultrasonido, con puntas de activación y hay muchas maneras de activar. O sea, puedes activar con hay uno en AliExpress que cuesta como 600 pesos. O sea, Mm. ya no hay necesidad de que te gastes a lo mejor el de Cybron Endo carísimo, pues, muy bueno, pero pues no son baratos. Entonces, hay herramientas, este, que nos han venido a facilitar el trabajo y hacerlo, no quiero decir más preciso, pero mejorar lo que estábamos haciendo. Definitivamente, definitivamente sí. Y así es como se ve, por ejemplo, si tenemos un acceso conservador. Este es el famoso efecto champán, Mm. donde yo acostumbro a hacer lo siguiente, dejar mi alberca de hipoclorito
lo que es en la cámara pulpar, porque este es otro tema también que se ha popularizado, el duelo que hay entre la buena adhesión con el hipoclorito, porque el hipoclorito también va a ser un factor negativo en un futuro para la adhesión. Ok, a partir de que nosotros colocamos hipoclorito, el hipoclorito que sea exclusivo de la cámara pulpar y de los conductos. También puedes utilizar otras técnicas, ¿no? De que abrir en cuanto abres la cámara pulpar, lavar si quieres con suero fisiológico y si tú quieres guardarte el hipoclorito para los conductos. Yo no lo recomendaría porque vuelvo a lo mismo, si está comprobado que hay muchas bacterias que pueden sobrevivir, ¿por qué irrigaría con algo de menor eficiencia o eficacia a pues algo que no va a funcionar? Entonces yo prefiero, hay que poner en la balanza. Ahorita lo que se está luchando es quitar una necrosis, quitar bacterias que están eh, afectando a la pieza. Yo preferiría mejor enfocarme en la desinfección y en preservar la pieza. Porque a lo mejor si yo me estoy enfocando en cuidado con el hipoclorito o no meter hipoclorito o no activar, va a salir, como decimos acá, va a salir más caro el caldo que las albóndigas después, batallar con una pieza que ni siquiera te va a funcionar. Sí, O el que, hipoclorito es el gol estándar, ¿no? sí, o que vas a terminar, si no funciona el retratamiento, hay que ver también al paciente, porque hay pacientes que vienen del retratamiento, del retratamiento, del retratamiento. Entonces hay pacientes que no, ya sáquenmela. ¿Explico? Sí. Entonces, esos, por ejemplo, son diseños que preservan como decíamos ahorita, la estructura del diente, que preservan la dentina pericervical, con la mayor intención de no colocar más nada. Si tú ya estás seguro, si después de hacer una instrumentación, si estás seguro que se cubrió completamente, ¿para qué? ¿Para qué haría yo un acceso más grande, un acceso más conservador? O perdón, más destructivo, si ya tengo un acceso conservador. No tendría sentido. Entonces, aquí, no sé, doctora, la tercera imagen, con ese acceso, ¿cómo rehabilitarías tú? O sea, que no puedes meter un poste y una corona, o sea, es más, la pura puntita de la resina fluida. Sí. Créeme que con eso es suficiente. Y qué Con- mejor que conservar la mayor cantidad del diente a tener una resina, como tú dices, gigante. Así es, aunque tú le metas el disilicato, el litio, todo, o sea, nada se va a comparar con la Bien. pieza original. Ujú. Cuando existen tres conductos, bueno, esto es en cuanto al premolar que estábamos tratando. O sea, si ahí sí, si tenemos un premolar con más conductos, hay que valorar la ley de la simetría, ¿no? La cavidad de acceso inicial, lo decíamos al principio, los dientes anteriores e inferiores, puede proporcionar accesos más conservados en línea recta y desbridamiento más completo del conducto. Yo lo recomiendo más esto en los centrales inferiores que en los centrales superiores, definitivamente, porque los centrales superiores tienen esta angulación en el cíngulo Mm. y los centrales derechito. Ahí donde entraste, ahí va a ser. Por ejemplo, es caso de un doctor de acá, el doctor Axel, Jesús Axel de acá de Culiacán. Me encanta como hace este tipo de accesos bien conservadores con pues con un conocimiento ya bien práctico, bien apropiado de lo que tú necesitas gastar, sin hacer una ampliación excesiva. Entonces, en cuanto a los riesgos, si nosotros omitimos conductos, por ejemplo, por ganar esta campo de visión, hay que utilizar, o sea, microscopio, ultrasonido, o no más que nada microscopio, pues utilizar magnificación. La magnificación triplica la detección, por ejemplo, de los MB2, y sin magnificación tenemos del 71 al 17% en el primer molar superior. El, la Convin no de rutina, pero sí tratar de implementarla más, indicado cuando la información es 3D, cambia la conducta en calcificaciones, en anatomías complejas y en retratamientos, porque esta va a ser, para mí es de la mejor herramienta, utilizar el Convin, siempre, alguna vez escuché, siempre un diente que te sienta, y el Convin me lo he hecho saber, o sea, cuando
te estresas con un conducto que no estás encontrando, o el tratamiento, eso yo creo que aplica para todos los dentistas, ¿no? Cuando no puedes con la situación, si es como que dale otra cita al paciente, al menos que se trate de exodoncia, ¿no? Ahí sí en la exo ya la tienes que terminar. Pero la endodoncia sí es muy fiel en eso. O sea, yo sí acostumbro de que si en paciente me estresa un poquito el caso, curación y te veo la otra semana. Sí, mejor. Sí, mejor. O sea, por créeme, y te lo comparto al principio, cometía muchos errores en tratar de sacar los casos en una sola cita, cuando no todos los casos van a ser de una sola cita. Entonces, creo que vamos aprendiendo un poquito de eso. Algo que nos ha venido, decíamos ahorita, ayudando mucho es el flujo digital. Y para allá vamos. El flujo digital es una herramienta que se va a comenzar a implementar, porque si tú buscas en las ciudades, hay pocos cursos de endodoncia de flujo digital. Muy pocos, Sí. muy pocos que hagan la endodoncia guiada, pocos especialistas. Y va muy combinado, bueno, no va muy combinado, va de la mano con el flujo digital completamente. Y hoy en día es la mejor herramienta para hacer accesos conservadores, para hacer accesos localizados cuando se tratan de retratamientos selectivos, sobre todo, o piezas que están calcificadas. Es una gran herramienta el flujo digital en endodoncia. ¿Cuándo ampliar un acceso conservador? Número uno, cuando no localizas el conducto esperado. Por ejemplo, este es un segundo molar superior, que regularmente, fíjate dónde está el MB2, está muy medial. O sea, siento casi todo el tiempo está paradito al MB1, pero está en el medio. Está en el medio. Entonces, este es caso mío también. Siempre la anatomía del rostrum canalum habla y tiene zonas de una tinción un poquito más marcada donde hay un conducto y siempre se siente una depresión. Yo acostumbro con mi localizador apical, una vez que tengo ya la cavidad, pasarlo nada más para ver si no noto alguna depresión. Y sí, como es el caso, ¿no? Entonces también dice no localizar el conducto esperado, irrigación, activación insuficiente por restricciones, restauración requiere mayor retención. Equilibrio de evidencia. Lo conservador sube la resistencia, pero si compromete la localización, pierde su razón de ser. Errores en la localización. Ya encontré todos los conductos. Esto lo escuché muchas veces en la licenciatura. Ya encontré todos los conductos. Ese es un clásico. El fresado en el acceso. En general se podrían utilizar fresas de punta pequeña y un mango largo para mejorar la visibilidad y la preservación de la estructura dental. Sin embargo, aquí no depende tanto del tamaño de la fresa, depende de la precisión. Por ejemplo, este es un caso de una fractura donde lo primero que hicimos fue una tomografía, valorar que estuviera, valorar que estuviera completo el diente, que no se encontrara en una zona de riesgo, y al ver esto que la pieza ya estaba completamente pues fuera de peligro, ahí sí hacer un acceso conservador, ¿no? El